La ciudad de Bahía Blanca, la puerta de entrada a la Patagonia Argentina, está ligada a una larga tradición de encuentros con seres extraterrestres, con ovnis, con portales dimensionales y hasta con teletransportaciones. En el programa del día de hoy vamos a hablar de todas ellas aquí en Crónica. Una noche de marzo de 1910, un objeto brillante apareció en la Plaza Rivadavia. Todo apareció publicado en la revista número 36 de Proyecciones. Esa fue la primera vez que se expuso el tema masivamente. Era el 23 de julio de 1947 y nuestra segunda historia tiene como protagonistas a los marinos Leonardo Leguiza y Raúl Malgor, que vieron un plato volador en la esquina de Castelli y Roca. El 21 de mayo de 1962, el fotógrafo del diario La Nueva Provincia, Miguel Tomé, registra una histórica foto. Un ovni fue visto por miles de personas en todo Bahía Blanca. El caso figura entre los archivos desclasificados por la CIA. La investigadora de Sephora, Andrea Pérez Simondini, asegura que ese año cayó en el lugar un ovni y que además se habrían recuperado cuerpos. La investigación nos llevó a profundizar en lo que son los casos oficiales, todos los casos que emanen de la Marina Argentina o la Fuerza Aérea, la Gendarmería, el Ejército. Y quiero contarles un caso que tomamos de una fuente, por ahora la vamos a mantener anónima, pero que como fuente es muy firme, que nos transporta al año 1962 o 63, y esto es parte de la investigación de cuándo se produjo el evento, que lo catalogamos como el caso del ovni del kilómetro 7. ¿Por qué el kilómetro 7? Bueno, el kilómetro 7 es donde se emplaza cerca de la base de Puerto Belgrano, en el sur de la provincia de Buenos Aires, una pista que en definitiva toma protagonismo porque su construcción se debe a que un ovni estrellado en la zona, con incluso la captura de supuestos ocupantes, necesitó ser retirado del lugar a partir de un vuelo que partió de Estados Unidos y que debía aterrizar en la zona. Como todavía no estaba instalada la base aeronaval de Comandante Espora, esa pista, según la fuente, se hizo en tiempo récord para que un avión de transportador de Estados Unidos pudiera aterrizar con las dimensiones que eso requería y poder retirar tanto el objeto como los cuerpos recuperados. Es un caso fascinante que hoy por hoy está instalado, vamos a ponerlo como en la teoría del rumor, con bases bastante fundamentados por el emisor que es la fuente. Pero bueno, ya hemos avanzado de alguna manera en un hecho interesante, que es cuando empezamos a indagar en la única pista que teníamos firme, que tiene que ver con la fecha de construcción de la pista del kilómetro 7, nos encontramos con la sorpresa de la vaguedad en la información respecto a la fecha concreta de su construcción. No solo a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, sino a través de marinos que ya están retirados y que recuerdan perfectamente la existencia de esa pista, pero no pudieron dar con la fecha de origen de su construcción, ni qué llevó o motivó a esa fabricación o esa puesta en la zona de la pista. Tampoco ninguno de los consultados tiene conocimiento de este evento, del supuesto ovni caído en la zona entre el año 62 y 63. El paralelismo, en términos de la casuística,
es que en el año 1962, más precisamente en mayo, hubo el gran evento que involucró muchísimos testigos y distintos actores. Por un lado, todos los destacados en la zona de aeronaval, de lo que fue el control de torre de tránsito aéreo, que tiene como un protagonista fundamental a Roberto Wilkinson. Roberto Wilkinson estaba haciendo sus primeros vuelos de instrucción y se suma la cantidad de testigos que en el sur, dentro de las bases aeronavales, los mandan a identificar en el cielo lo que son los ecos que registran los radares. Ahí hubo otro protagonista que fue un fotógrafo civil del diario La Nueva Provincia, Miguel Tomé, que estando en la calle logra divisar en mayo del 1962, que era el 22 de mayo, un objeto luminoso de gran intensidad. Corre con su cámara, prácticamente lo persigue en su evolución, en su derrotero, y logra registrar 2 fotos que se convirtieron en fotos íconos de ese objeto, que hoy lo podemos decir que es la foto de Miguel Tomé. Esos eventos fueron investigados por una comisión, que en ese momento era la comisión oficial que investigaba estos fenómenos, encabezada por el capitán Omar Roque Pagani. Y ahí también hay una gran exploración por detrás de esta comisión que pone también a otro militar de la Armada, en este caso un médico, el doctor Augusto Lima, que habría sido quien convocó a otro conocido militar para que sea testigo en el hospital de Puerto Belgrano de los cuerpos supuestamente recuperados de este supuesto objeto estrellado. Este caso está abierto, concentra mucho nuestra búsqueda por estos días. Entendemos que es un caso complejo, que va a mover a muchos a la burla, al tono de broma, pero para nosotros la fuente que nos dio la información primaria es absolutamente confiable y vamos a tratar de llegar hasta las últimas consecuencias donde se puedan obtener evidencias. El 31 de agosto de 1968, también ahí en Bahía Blanca, Susana Emilia Larrude de Salazar, una mujer de 19 años, casada, madre de 2 hijos, escuchó que alguien golpeaba la puerta de su casa. Abre una pequeña ventana y ve un extraño ser de más de 2 metros, sin oreja, sin cabello, brazos desproporcionados, vestido de negro, boca y dientes grandes, ojos además luminosos. En 1971, un hombre aseguró que un ser bajó de un ovni y entabló una conversación. La nota la realizó José Román Cachero para Canal 9. Bajaba parado del cielo, suave, con un zumbido raro, suave, el zumbido muy perceptible así. Y bajó y se vino caminando y deslizaba los pies, pero no los levantaba mucho, casi así como arrastrándolos, pero poquito los levantaba. Y se sentó junto a usted y empezó a enseñarle cosas. Sí, yo le di un banquito y no quiso agarrar el banquito chiquito y se sentó en un banco alto. Entonces me di cuenta que era porque tenía una pistola de caño muy largo en el costado. Y digo, ¿Cómo era físicamente el hombre? era más alto que yo, cara un poquito más alargada. Así. ¿Tenía cabello? Sí, tenía cabello. Era como un ser normal, terrestre. Sí, un cabello que parecía una lana de seda, así muy ¿Y fino. los ojos cómo eran? Alargados, los ojos como largos, como que no sé, yo no he visto esa clase de personas. Me parece que he visto así en turcas, en mujeres turcas, así he visto así. ¿Y en qué idioma hablaban? Un castellano medio duro, así, muchas palabras yo no le podía entender, pero de 20 palabras, algunas pocas, muy trabajosas. ¿Y le dio la mano? Sí, cuando vino me dio la mano. ¿Y qué sensación sintió usted? Como una cierta patada. ¿Era una mano caliente? No, la mano no era caliente,
Era una mano muy suave, muy blandita, pero como una patada me dio. El 28 de agosto de 1972, un hombre aseguró que levantó, escuche bien, un extraterrestre en plena Ruta 3 que hacía dedo en la ruta. En la madrugada del 28 de agosto de 1972, Eduardo Fernando de Deusch decidió subir a su auto a un extraño en la Ruta 22 entre Médanos y Bahía Blanca. Jamás podría imaginar qué tan extraño era su pasajero. De Deusch, que en ese momento tenía 32 años, era casado y criaba a una hija de 2 años, ya había tenido contacto con lo anómalo. Según relató a la revista Gente, una noche de 1962 salió a cazar con 4 amigos a la 1:30 de la mañana en el camino La Hormiga, a 35 kilómetros de Bahía. Observó un ovni despacio y que tenía todo tipo de luces de colores. En septiembre de 1968 vio otro plato volador durante su viaje de bodas. Pero el hecho puntual del que vamos a hablar hoy es el siguiente. De acuerdo con el relato que hizo al periodista de la revista Gente, a las 2:30 de la madrugada del 28 de agosto, salió de Médanos, una localidad cercana a Bahía Blanca, de la casa de unos amigos. Solo había tomado un vaso de vino con soda en la casa y una media medida de gancia con agua en lo de los amigos. El hombre recuerda que antes de poner el coche en marcha caminó hasta un alambrado y cortó un pedazo de alambre para fabricar una antena y poder escuchar radio. De Deusch llegó a una curva en la ruta donde vio a un hombre que le hizo señas con la mano. Paró y el hombre extraño subió. Estaba muy oscuro. Le pareció que medía alrededor de 1,90 m, que tenía un sacón grueso y una especie de gorra o de casco con una visera muy chica. Se sentó sin decir una palabra. Le preguntó si iba para Bahía y le contestó algo que no lo alcanzó a entender. No le dio importancia porque justo en ese momento la radio del coche empezó a hacer un ruido infernal. Le preguntó si era de Médanos y le contestó algo que no alcanzó a entender. El viaje siguió a lo largo de unos cuantos kilómetros hasta que, al acercarse al empalme de la ruta 22 con la 3, cerca del salitral de la vidriera, el extraño metió una mano dentro del bolsillo de su sobretodo y escuche bien, ni bien hizo esto, el Plymouth 38 de Deusch empezó a ratear. Apretó el embriague, pasó a segunda, aceleró y volvió a andar. Siguió y 100 metros más adelante volvió a ratear y a tironear. Pero esta vez no pudo sacarlo, estaba como muerto. Entonces el hombre miró a la izquierda y por primera vez observó con detalle a la persona que estaba sentada al lado y le llamó particularmente la atención un mentón largo, larguísimo y la nariz redonda como un tomate. El conductor salió a la noche para investigar qué le pasaba al auto y allí vio algo que le pareció un colectivo de La Estrella volcado. La Estrella era una línea de micros muy conocida en aquel entonces. Una luz grande, azul y 2 luces blancas a los costados.
casi tocando el asfalto. Dio un paso adelante, entonces se encendió una luz blanca potente que lo encegueció, mientras que un calor como de fuego le arrebataba la cara. El plato volador tenía unos 5,5 metros de largo, ventanas iluminadas y forma de plato hondo dado vuelta. Despegó en ángulo recto, tomó altura y desapareció a una velocidad incalculable. Mientras se elevaba, despedía luz verde en forma de cono y sus ventanas se apagaban y se encendían. Un asombradísimo Dedeuch corrió hacia su auto, que tenía todas las luces prendidas, pero el misterioso pasajero acompañante había desaparecido. A la revista Gente de ese año le dijo: este tipo no es de la Tierra, este tipo se fue en el plato volador. A la 1:15 de la madrugada del 27 de octubre de 1973, un simple camionero, Dionisio Yanca, estaba cambiando el neumático de su camión en plena Ruta 3 cuando sintió que desde atrás venían 3 seres caminando. La historia es esta. Un simple camionero, un hombre que en aquel momento tenía en 1973 25 años de edad, Dionisio Yanca, un hombre que de repente está cambiando la rueda trasera, el neumático de la rueda trasera de su camión en la ruta nacional número 3 en las afueras de Bahía Blanca hacia la Patagonia, Argentina, y en aquel día, 28 de octubre de 1973 a la 1:30, tiene un contacto con seres. Y aquí tiene la junta investigadora nada menos que de 9 médicos, psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos y también hasta toxicólogos, porque la toxicomanía puede producir también alucinaciones similares a lo que a veces nos contactan o nos dicen los contactos del tercer tipo. Dionisio Yanca, ahí ese camionero, está hipnotizado por el doctor Eladio Santos. Hicimos 9 sesiones de hipnosis y además le hicimos a Dionisio Yanca por primera vez en el mundo el pentotal endovenoso, es decir, el suero de la verdad. Se lo aplica el doctor Ricardo Smirnov, médico forense de la ciudad de Bahía Blanca, el primer médico de una policía de un país que interviene en la investigación de un contacto del tercer tipo. Y le hicimos test psicológicos. Lo que usted está viendo es el test psicológico, test gestáltico visomotor de Bender, que los psicólogos pueden perfectamente demostrar que esto que pertenece a Dionisio Yanca tiene un nivel psicológico muy escaso para haber, inventado toda esta complicada historia que vamos a contar. Este es un test gestáltico, también un test Raven, que los psicólogos interpretaron como capacidad mental muy escasa para el señor Dionisio Yanca. Dionisio Yanca, 1:30 de la madrugada del 28 de octubre de 1973, está cambiando el neumático de su rueda trasera y de repente una luz muy grande viene por detrás. Y de repente de esa luz bajan 3 seres, 2 hombres y una mujer. Uno de los hombres lo utiliza una especie de máquina de afeitar eléctrica, como decía en aquel momento Dionisio Yanca, es una máquina de biopsia posiblemente, y le hace una incisión entre el dedo pulgar y el dedo índice. Dionisio Yanca pierde el conocimiento. Todo lo que va a empezar a recordar lo va a recordar solamente a través de hipnosis y del pentotal endovenoso. Los 2 seres, los 2 hombres, lo toman por las axilas y lo llevan a través de un haz de luz compacto y coherente, yendo la mujer adelante, es un poco la capitana de esa nave, va caminando por el haz de luz compacto y coherente y entra dentro del plato volador extraterrestre. Ahí está Dionisio Yanca a la izquierda de su pantalla, señor o señora, y ahí está observando a un piloto que está moviendo una especie de instrumental adentro del aparato. Hay otro ser también de sexo masculino que está parado mirando con un gran ventanal
Y a la derecha de su pantalla está la mujer que ofrece a su supuesta enfermera, digamos, hombre, vestía un uniforme gris plomo muy ajustado al cuerpo con guantes naranjas en sus manos, saca de su guante naranja de su mano derecha y se coloca este guante negro que tiene una especie de punzones en la parte de la palma de la mano. Y ahí le hace una incisión a Dionisio Yanca, que vuelve a perder conocimiento, le pega en el arco superciliar izquierdo, un hematoma que todavía tiene a más de 10 años de los acontecimientos, y luego lentamente lo colocan en haz de luz, que ahora no se comporta como una escalera, sino que es como un ascensor que lentamente lo va depositando a este camionero argentino en el suelo del planeta. Y también el señor Dionisio Yanca, a través de toda la hipnosis, y luego nuestro dibujante, hace el identikit de los seres. Son seres de estatura mediana, de 1,75 m, 1,80 m. Dionisio Yanca tiene 1,65 m de estatura, tiene apariencia caucasiana de ojos alargados, almendrados, y tiene una cara común y corriente. Son de raza eslava, parecerían estos humanoides. Esto fue el 28 de octubre de 1973 en Bahía Blanca, en la República Argentina, y como dijimos, fue la junta investigadora de médicos más importante que se ha formado en el mundo, a través de 9 médicos que examinaron conjuntamente conmigo a este camionero. Aquel día 28 de octubre estaba en Bahía Blanca, había cargado 2 días antes, había cargado el camión ya para salir para Santa Cruz. Estaba en la casa de un tío mío, tenía una primita que era muy pegota a mí. Esperé que tarde en la noche que se durmiera para salir. Y allí salí como a las 12 de la noche, 2:30, rumbo al sur. A veces los camiones funcionan mejor de noche que de día. Claro, los motores de la UNA trabajan más aliviados. Salí a esa hora, rumbo al sur, y habrá hecho unos 15 kilómetros de Bahía Blanca. 15, 20 kilómetros. Y sentí que tenía una cubierta floja. Y paré en la banquina. Comencé a... ¿Qué ruta era, Dionisio? ¿Cómo? ¿Qué ruta era? Ruta 3. La ruta 3, que va al sur. Y paré a cambiar la goma. Cuando estaba cambiando la goma, ya había levantado el camión y quedó como de día. Se alumbró todo. Y me quise incorporar, pero fue imposible, no tenía movimiento. Tenía 3 personas atrás mío. 2 hombres y una mujer. Cuando alguien me tomó como de grasa, porque yo no tenía movimiento ninguno, vi esa tremenda luz que estaba suspendida casi sobre unos cables de alta tensión. Y había algo que colgaba sobre la línea de alta tensión y otro cable que caía sobre el agua. ¿La laguna estaba del otro lado de la ruta? ¿Dónde estaba la laguna, Dionisio? En la banquina, a unos 20, 30 metros de la banquina. Y sentí que me tomaron del cuello y me levantaron como si hubiese sido una pluma, ¿no? Y al momento estábamos los 4 suspendidos en el aire. Y después no supe lo que me pasó, porque me tomaron de la mano izquierda y me pegaron un pinchazo con una máquina y perdí conocimiento todo. No supe qué pasó. Después
que pasó el tiempo, yo no aparecí donde estaba el camión. Aparecía a 15 kilómetros. Yo no se lo deseo a nadie. Si tienen que pasar por lo que yo pasé, no se lo deseo a nadie. Malos, sé que no son. Porque si no, no me hubieran dejado. Pero las consecuencias que vienen después son lamentables. El 5 de enero de 1975, Carlos Alberto Díaz, un ferroviario de ingeniero White que estaba trabajando en una fiesta, en un cumpleaños de 15, y que volvía a su casa ahí en Bahía Blanca, fue llevado por una potente luz 700 kilómetros hasta la ciudad de Buenos Aires. El 5 de enero de 1975, yo salí de trabajar en el barrio Napostá, que había un casamiento. De ese casamiento me voy derecho para la Plaza Rivadavia y compro el diario La Nueva Provincia, que estaba ahí frente de la Plaza Rivadavia. Compro el diario, me voy a tomar la línea 500, que era la que me llevaba a Ingeniero Guay, y lo tomo en Estomba y Avenida Colón. Subo al micro, saco mi boleto, como me acuerdo que era colorado y todo, en ese tiempo, y después me bajé enfrente del galpón de máquinas, donde bajábamos lo que conocíamos el camino para cruzar a donde yo vivía en Ingeniero Guay. Y bueno, y ahí fue donde íbamos caminando con dos personas más, en los cuales vimos cómo había subido la nave, y nosotros pensábamos que había salido del mar o algo así. Y bueno, pero lo vimos y después cuando lo vimos de nuevo, ya vimos el haz de luz. El haz de luz, e iban los tres, yo iba en el medio y uno de cada lado iban conmigo. De un lado el Horacio y del otro lado don Entraiga. Nosotros no sabíamos lo que significaba porque no éramos del tema, pero cuando vimos el haz de luz, un haz de luz, que es el que me chupa y me lleva, entonces ahí fue donde ingreso a la nave. Cuando ingreso a la nave, por intermedio del haz de luz, que después me enseñaron que eso se llamaba escotilla, ahí empiezo a tomar conciencia de dónde estoy, y veo que había mucha iluminación adentro de la nave, que empecé a los gritos, gritaba, lloraba. 28 años, pero parecía que se me terminaba el mundo porque era muy difícil lo que me había pasado. Así fue como en un momento determinado, dentro de la nave, aparecen los tres seres extraterrestres, que en ese momento se decían que eran extraterrestres, no, eran seres de otro planeta. ¿Entiende? Que después, con el tiempo, las investigaciones científicas de distintos países se entienden que eran del planeta Saturno. Así fue como en ese momento lo veo que ellos pasan la pared, traspasan la pared, porque eran todo energía, eran tres. Le faltaban la parte de los pies, le faltaban la parte de las manos, tenía hasta los muñones, y ellos dentro de la nave no caminaban, levitaban. Y hasta que en un momento determinado uno se me arrima mucho, yo le agarro un brazo y lo toco, y para mí en ese momento toda mi vida era una espuma. Resulta después con el tiempo me enseñan en un lugar, en otro, que no era espuma, era solamente energía lo que yo había apretado. ¿Qué recuerda de los Siris? ¿Le hablaban? ¿Qué recuerda? No. Hablar yo nunca sentí una palabra ahí adentro. Yo sentía sensación, calor, mucho temor. Tenía mucho temor. Tenía tanto temor que yo me terminé orinando dentro de la nave, ¿no? Y lloré mucho, gritaba. ¿Cómo se dio cuenta usted que no estaba viviendo un sueño? Y yo me di cuenta cuando entré a la nave, porque estaba en un lugar, estaba físicamente bien, tenía el bolso de trabajo,
viste, había llevado el bolso donde llevaba la ropa de mozo, ¿entendés? Incluso me había llevado un pedazo de torta del cumpleaños para tomar unos mates cuando llegaba a mi casa. Y cositas, llevaba el destapador, todas esas cosas, que después cuando me encuentran en el suelo, frente a la Casa de la Moneda, en Buenos Aires, estaba todo igual, el bolso, todo. Los mozos son gente con muy buena memoria. ¿Cómo era la cabina? ¿Qué recuerda del lugar? No era una cabina, era una esfera. Era como si fuera un fulbo por dentro con mucha iluminación. Las cabinas son cuando vos ves que tenés traslado con tu vista y ves para el otro lado. Eso se convierte en ser cabina. Eso me lo enseñaron en el mundo. Y lo que yo vi era mucha luz adentro de la nave. Usted contaba que 2 personas más vieron toda la escena. Ellos lo vieron. Esos fueron los testigos más importantes que tuve en el mundo. ¿Entiendes? Porque no solo eso, sino que ese mismo día después yo me entero, yo no sabía, que le habían ido a golpear a mi señora a la ventana diciéndole a Carlito lo llevó un plato volador. Y mis señoras supuestamente me dijeron que mi señora le dije, déjense de molestar que el nene está durmiendo. Yo tenía un nene de 6 meses. Mis compañeros, cuando yo llego de nuevo a Bahía Blanca, porque yo estuve internado 17 días en el hospital en Buenos Aires, porque tenía radioactividad en el cuerpo, tenía radioactividad y tengo todavía la marca de una operación que no tiene costura, ¿entendés? Que se peleó con la misma energía que yo tenía. Y el dueño de la casa donde me encontró en el suelo me decía, ¿cómo puede ser que estos perros son tan bravos y a vos no te hayan hecho nada? No me hicieron nada los perros, porque yo también tenía energía. Al tener energía, los perros se ponían al lado mío, pero no me toreaban nada, estaban ahí como rodeándome. Usted desaparece en Bahía Blanca. 4 menos 10 de la mañana. 4 menos 10 de esa madrugada. ¿Y dónde aparece? Bueno, aparezco ahí, cerca de la Casa de la Moneda, y el hombre, el dueño de la casa me dice, ¿qué estás haciendo acá vos, pibe? Digo, no, yo vivo acá a la vuelta, le digo, vivo acá en Ingeniero Guay, me voy para mi casa, tengo que trabajar. ¿Ingeniero Guay? ¿Qué es Ingeniero Guay? Me dice, acá a la vuelta vivo yo. No, dice, estás en Capital Federal, pibe, me dice, Buenos Aires. El 23 de septiembre de 1978, Miguel Ángel Moya y Carlos Acevedo, 2 pilotos de rally que estaban compitiendo en la Vuelta a América del Sur, estaban volviendo desde Viedma rumbo a la ciudad de Buenos Aires y fueron levantados por una potente luz que los dejó cerca de Pedro Luro. Los protagonistas de esta historia fueron los pilotos chilenos Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya, quienes a bordo de un Citroën GS 1200 recorrían la última etapa del Rally de América del Sur. Los pilotos chilenos habían enfrentado varios problemas, en especial en los últimos tramos del rally, por tanto dudaron de su continuidad en la competencia. Sin embargo, finalmente decidieron seguir en carrera. Todo transcurría en total normalidad hasta el 23 de septiembre de 1978, cuando ocurrió un hecho que cambiaría para siempre la existencia de estos 2 participantes. Acevedo y Moya recorrían los últimos 1000 kilómetros del rally. Aproximadamente a las 2 de la madrugada se detuvieron en una estación de la ciudad de Viedma, donde recargaron combustible, tomaron café y conversaron algunos minutos con otros competidores. A las 2:30 de la mañana retomaron la ruta rumbo a Bahía Blanca. Luego de cruzar el Río Negro y atravesar la ciudad de Carmen de Patagones,
A las 3 de la mañana se encontraban a la altura del salitral del Algarrobo. Cuando Acevedo estaba al volante, de pronto observó una potentísima luz densa de un color amarillento. Yo comencé a cantarle la ruta a Carlos. Y habíamos avanzado desde que largamos más o menos unos 10 kilómetros. Al principio solo parecía un punto en el espejo, pero su tamaño comenzó a crecer a la vista, mientras el Citroën viajaba a 100 kilómetros por hora en esos momentos. Entonces, cuando estábamos corriendo, el auto se iluminó adentro, con una luz bien fuerte. Entonces yo miro hacia atrás y le digo a Carlos, corte a un lado que vienen los alemanes. Pese a ello, la luz parecía acercárseles a gran velocidad, por lo que el piloto supuso que se trataba de algún automóvil participante de la carrera y decidió disminuir la velocidad de su máquina para pegarse al borde derecho del asfalto y así facilitar el paso de lo que suponía era un auto de mayor cilindrada. Carlos se corre, seguimos corriendo por la orilla y esta luz se quedaba atrás. O sea, seguía iluminado el auto y él no pasaba. La luz ya llenaba por completo el espejo retrovisor y continuaba acercándose a gran velocidad. De pronto, el Citroën de Acevedo y Moya se llenó de luz. La luz inundó todo el habitáculo y no podían ver más allá del capot del auto. Era una luz densa, muy brillante, de color amarillo con algunos tintes violáceos. En ese momento el auto parecía fuera de control, ya no lo podían maniobrar. Algo había tomado el control de la máquina. Veo la luz y el auto se hace un tirón, como el despegue de un avión. Acevedo, aterrado, miró por la ventanilla y vio que estaban a casi 2 metros del suelo. Sí, pero fue hacia arriba. Yo miré por la ventanilla, me agarro la jaula antigua para adentro y veo que hay 2 metros de altura del piso. El auto, lejos de descender, parecía elevarse por los aires. Pasa eso, se levanta el auto, el motor se acelera a fondo, se corta todo, desaparece todo, absolutamente todo. Inclusive lo que yo tenía, que era la hoja que tenía en mis manos, no había nada, yo no vi nada más. Tras algunos segundos se dieron cuenta que aquello era completamente anormal. Volvieron a mirar para afuera y lo único que llegaban a ver era luz. Medio terror. No sabía qué estaba pasando. Una mezcla rara de llorar, de desesperación. No sabía qué hacer, no sabía qué atinar, nada. De pronto sintieron una sacudida y notaron que el auto nuevamente estaba tocando tierra. Hizo un sonido bien especial y se desapareció toda la imagen que teníamos y volvimos a estar en el auto a la orilla del camino, metido hacia las piedras nuevamente. La luz de pronto se comenzó a disipar y los dejó. De pronto vieron como si algo se alejara en el cielo, un objeto con forma de cono de luz amarilla. Todo pasó y estaban solos, otra vez en la ruta. Entonces yo digo, entre nervioso que estaba y con miedo, le digo, parece que nos agarran los marcianos, weón. Curiosamente, en esos escasos minutos recorrieron 52 kilómetros. Entonces le digo a Carlos, oye, estamos por llegar. Entonces me dice, no puede ser, pues frena. No puede ser. Yo le dije, mira, pero no, pues me dice, si estábamos aquí, salimos recién, mira la hora, son las, no sé, pues 2:10, y no puede ser, pues bueno. Tenemos que llegar como a las 4, 5 de la mañana. Yo le digo a Carlos, no sé por qué te quieres te diga si estamos aquí, pues. Ya estamos acá, ¿no?
La historia del fenómeno ovni en la ciudad de Bahía Blanca y en la zona de Bahía Blanca. Vamos a seguir contando historias en el próximo Crónica Paranormal aquí en Crónica. Buenas noches.